Con este ambiente comenzamos el programa de hoy, martes 12 de abril, un ambiente que se vivió ayer en el Pleno que estaba revisando el informe de principios constitucionales. Veíamos celebraciones, festejos, abrazos por parte de ciertos colectivos, luego de que se aprobara por 114 votos un artículo que dice que nuestro país podrá ser un Estado social y democrático de derecho. Es algo que se aprobó entonces ayer en el Pleno, en una semana cargada de plenos y votaciones sumamente importantes. Y esto es valioso para ciertos sectores porque dicen que con esto se pone fin al Estado subsidiario que está implícito en la Constitución actual. Según algunos convencionales también, este sería el primer artículo del borrador de nueva Constitución. Es algo que hay que aclarar, está en manos de la Comisión de Armonización, pero todo da pie a pensar de que esto va a ser el primer artículo que va a estar en este borrador y que se va a plebiscitar entonces el 4 de septiembre. Pudimos obtener reacciones, declaraciones de diferentes convencionales, así que pasemos a revisar. Estamos muy contentas de este día poder comunicarle al país algunos temas que habían quedado pendientes sobre temas sensibles, comunicacionalmente muy potentes y que generaban cierta incertidumbre y que hoy día podemos decir a todo Chile que han sido zanjados por el Pleno. Obviamente que el tema, por ejemplo, del artículo 1 nos tiene a todos muy contentos porque permite la garantización de los derechos sociales que se vienen la próxima semana, genera una superación del Estado subsidiario y también políticamente hace el giro que buscábamos de un Estado que se haga cargo, se responsabilice y no el mercado de generar esas certezas a la población. Ha realizado un trabajo de mucha conversación, no siempre pensamos igual y yo creo que es una de las cosas lindas que nosotros tenemos, que disintiendo en muchas cosas logramos llegar a acuerdos. Se aprobó el inciso 1, que es un inciso que viene a reforzar lo que ya habíamos aprobado en términos religiosos en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y tiene algo interesante ese inciso que consagra desde la Constitución y no remite a la ley que se hagan los cambios. Entonces hay la posibilidad de hacer un trabajo en espacios públicos y privados sin que pueda ser interrumpido. Y tiramos el segundo inciso para mejorarlo y yo agradezco porque me escucharon en esto. Yo creo que nosotros podemos mejorar mucho más todavía este artículo, así que muchas gracias. Pero no solo eso, hay otros artículos que también pasaron a este borrador de nueva Constitución a raíz de este informe de principios constitucionales. Hemos preparado unas gráficas laterales para ir mostrándoles algunas de ellas y comenzamos con el siguiente, el artículo 12, que habla sobre el plurilingüismo. Señala lo siguiente y lo voy a leer textual. Dice: el idioma de Chile es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. Además, otro fue aprobado que habla sobre que Chile es un Estado laico donde se respeta y garantiza la libertad de la religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia en particular es la oficial del Estado sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio. Es decir, garantiza la libertad de la religión. Además, se aprobó otro artículo, dice, sobre las familias. También se aprobó que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiendo a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. Y por último, y este que había generado cierta polémica los últimos meses, no las últimas semanas, meses, que habla sobre el tema de los emblemas nacionales. Finalmente, la bandera, el escudo e himno nacional son reconocidos por el Pleno. Estos artículos, entre otros, como yo les decía, pasan a este borrador de nueva Constitución. Otros de los artículos que no obtuvieron este apoyo de 103 votos van a volver entonces a la comisión. Parte, ¿no?, de esta semana intensa de votaciones. Lo veíamos ayer, por ejemplo, hoy día, quiero decir, sistema de conocimiento y forma de Estado. Ayer, principios constitucionales, también sistema de justicia. Y esa va a ser la tónica durante los próximos días en una semana cargada de plenos, considerando además que solamente queda un mes aproximadamente para las votaciones en el Pleno. Luego va a comenzar el proceso de armonización a mediados de mayo y se piensa, ¿no?, que esto va a ser en Antofagasta para comenzar este proceso tan importante de armonización en esta recta final de la convención que termina el 4 de julio y que el plebiscito de salida va a ser el 4 de septiembre. Nosotros nos vamos a separar brevemente, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero a la vuelta vamos a estar
conversar con la coordinadora de Sistema Político, Rosa Catrileo. Hay harta expectación con este informe que se va a ver mañana, considerando además que muchos hablan de que es el corazón de esta nueva Carta Magna, y una de las grandes preguntas es si es que se va a respetar este gran acuerdo, como se ha llamado, suscrito por los colectivos de izquierda para tener un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Así que no se vaya. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial. Yo me puse la mascarilla porque ya se los contaba, en pocos minutos vamos a tener acá como entrevistada a Rosa Catrileo, coordinadora de esta Comisión de Sistema Político. Hay muchísima expectación por lo que va a suceder mañana con este informe que va a ser revisado por los 154 convencionales en el Pleno. Y siempre se ha dicho que es el corazón o cerebro de esta nueva Constitución y que sin él no se puede tener básicamente una Carta Magna. Así que hay harta expectación y atención sobre ello. Eso sí, hay que ver si es que se respeta este gran acuerdo, que es el nombre de este documento, suscrito por los colectivos de izquierda, en donde buscan impulsar un presidencialismo atenuado y también un bicameralismo asimétrico, que significa tener un Congreso de diputadas y diputados, pero también, en vez del Senado, tener una Cámara de las Regiones. La pregunta es si es que ese acuerdo se va a respetar. Y otra pregunta clave también es cómo van a funcionar las normas transitorias, que son realmente importantes, porque son las normas que van a generar este proceso de transición hacia esta nueva Constitución, si es que se aprueba en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Todavía hay un debate en relación a eso, cómo deberían operar estas normas transitorias y en qué instancias se deberían ver, si es que cada comisión temática debería ver la suya o si se debería crear una subcomisión o otra comisión aparte a la de armonización y que trabajen de forma paralela. Pudimos conversar con muchos convencionales sobre este tema, así que los invito a escuchar parte de sus declaraciones. Tendremos el día de mañana la votación del informe de forma de Estado, donde se especificarán los detalles sobre los detalles de descentralización fiscal, los aspectos financieros o económicos que podrían tener las autonomías regionales y las autonomías de los municipios. El día miércoles tendremos el informe sobre sistema político, donde se votará y se definirá cómo se crean las leyes, las atribuciones de las dos cámaras y la atribución del presidente. Posteriormente finalizaremos la semana con el informe de sistemas de justicia, donde se relatarán los aspectos relacionados con los órganos autónomos. Hay muchas materias relevantes en términos de Banco Central, Contraloría y otros organismos autónomos necesarios para el funcionamiento de una democracia. Yo creo que es valioso el mensaje que da el vicepresidente Gaspar Domínguez. Si hay problemas en el sistema político, tienen que volver a conversarse en la comisión. Estamos hablando del corazón de la Constitución, de cómo se organiza el poder. Y por lo tanto es fundamental que si hay problemas, y yo creo que los hay, especialmente en el tema del Congreso, sistema electoral, tienen que volver a la comisión y perfeccionarse. Yo esperaría, dado que el informe de sistema político es fruto de un acuerdo transversal de diferentes fuerzas políticas, que lo mayoritario y lo estructural sea aprobado. Ahí está, digamos, expresado el diseño político en materia legislativa, en términos de un bicameralismo asimétrico, está expresado el régimen de gobierno. En consecuencia, tengo más bien la expectativa de que quienes suscribimos el acuerdo, que son la mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Convención Constituyente, honremos el acuerdo y sea aprobado. Diferentes opiniones, diferentes colectivos. Lo que sí está claro es que siguen las negociaciones durante toda esta jornada, lo vamos a ver. Y al parecer uno de los puntos donde todavía no hay tanto consenso son las atribuciones de esta Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado. Varios dicen que no se va a caer este acuerdo, pero que sí se van a devolver algunos artículos a la Comisión para ir modificando ciertas atribuciones. ¿La Cámara de las Regiones tendrá finalmente más atribuciones o no? Y también qué postura va a tener, por ejemplo, el Frente Amplio o el Partido Comunista, que siempre han defendido una Cámara y no dos. Hay que ver finalmente cómo se establecen estas negociaciones. Quedan pocas horas para este pleno que ya está convocado para mañana a las 9:30 de la mañana y se espera que sea muy largo porque recordemos hay unas horas para el debate, luego también hay una votación en general que al parecer va a ser una votación por separado, es decir que cada artículo va a ser votado en general pero por separado, aunque suena un poco confuso, y luego de eso, una vez que ya se haya hecho esa votación, se va a pasar a esta votación en particular. Párrafo por párrafo podría ser lo que hagamos mañana y lo que podría implicar también una jornada bien extensa en cuanto a la votación de sistema político.
Y para profundizar sobre esto me encuentro junto a la coordinadora de Sistema Político, Rosa Catrileo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Hay harta expectación, quiero decir, con este pleno que se va a votar mañana, este informe. ¿Cómo van las negociaciones a último minuto, me imagino, para ver si es que se va a seguir con este acuerdo suscrito por los colectivos, diferentes colectivos, pero gran parte de esta comisión? Sí, estamos en las conversaciones, cada uno de los colectivos está analizando el articulado en detalle, también recogiendo las observaciones, las críticas, midiendo la temperatura ambiente respecto del acuerdo, pero yo creo que hay un acuerdo que se mantiene, hay un acuerdo base. Sí hay seguramente artículos que van a retroceder de casilla para ser mejorados. Eso hay conciencia y es lo que estamos conversando, más que en grupo, en conversaciones bilaterales. Cuando se habla de que este gran acuerdo, que es el nombre de este documento, se va a respetar, ¿qué implica eso? Porque ayer Gaspar Domínguez, el vicepresidente, decía que es altamente posible que gran parte de los artículos vuelva. ¿La base se va a aprobar, es decir, un presidencialismo atenuado y un bicameralismo simétrico? Así es. El presidencialismo que se está proponiendo seguramente va a ser ratificado, el bicameralismo asimétrico también. Tal vez lo que vamos a tener que mejorar son atribuciones, son la forma de elección, sobre todo de los representantes regionales, ahí estamos analizando. También las facultades del presidente respecto de la potestad reglamentaria también, es algo que se está analizando y todo eso. Vamos desglosando algunos de los puntos. La Cámara de las Regiones es algo que ha generado diferentes reacciones en la convención, fuera de la convención también. ¿Son esas atribuciones las que se estarían evaluando hasta ahora? Sí, recordar que la Cámara de las Regiones va a ver las leyes de acuerdo regional. Entonces ahí hay unos numerales que son 17 materias que conocería la Cámara Regional. Entonces estamos evaluando que si son suficientes para representar a lo que con la Comisión TREI, que justamente hoy día en el Pleno estamos viendo, es el Estado regional. ¿Un Estado regional requiere de una Cámara con más atribuciones o no? Son algunas cosas que están en análisis. Eso no significa que esta base de acuerdo con este, como decíamos, presidencialismo y bicameralismo asimétrico se vaya a caer. Creo que está esa base todavía en pie, pero son los detalles los que hay que afinar. Pero ¿por qué se está evaluando tener más atribuciones con esta Cámara de las Regiones y no respetar este gran acuerdo? ¿Qué pasó desde el gran acuerdo a estas horas que queda para el Pleno para repensar las atribuciones de la Cámara de las Regiones? No, más que no respetar el acuerdo es sumar más atribuciones tal vez, porque también quedan otros temas pendientes, por ejemplo los nombramientos que nosotros estamos en conversaciones con lo que está resolviendo la Comisión 6 de Justicia, que tiene los órganos autónomos. Entonces, por ejemplo, eso todavía no lo hemos debatido. Y lo otro que también estamos viendo es en el informe 2, que justamente hoy día también comenzamos su votación en particular, contiene propuestas respecto de acusación constitucional, estados de excepción, la tramitación de los tratados internacionales, que creemos que también van a tener alguna implicancia o algo tendrán que decir esta Cámara de la Región. Entonces no es desconocer, sino que es fortalecer. ¿Y por qué se fortalece? ¿Por qué deciden fortalecerlo? Por el contexto de Estado regional que ya está aprobado por el Pleno. Entonces, en conversaciones con los regionalistas de la convención, ¿cierto? Estamos viendo si es que esta Cámara está conversando de buena manera con este Estado regional. Es decir, asumen quizás una de las críticas que se había hecho a este acuerdo de que la Cámara de las Regiones era débil en cuanto a sus atribuciones regionales. Sí, estamos siempre recogiendo en la Comisión 1 las críticas y también las propuestas. No es solamente críticas, sino que también hay distintos académicos, distintas voces que se han pronunciado para mejorar. Yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer responsablemente, pensando en que esta no es una constitución para un gobierno en particular, sino que es una constitución que queremos proyectar por mucho tiempo. Rosa, le pregunto lo siguiente, ¿qué tanto han incidido, por ejemplo, los dichos al exterior de la convención en cuanto a la eliminación del Senado? Lo veíamos, por ejemplo, del expresidente Ricardo Lagos, vemos también diferentes encuestas que dicen que el rechazo estaría sobre el apruebo.
¿Qué tanto ha incidido eso en estas últimas negociaciones del informe de sistema político? ¿Ha incidido o no? Mira, yo creo que uno mide la temperatura ambiente, como digo yo, de las discusiones que se están dando, pero es simplemente eso, medir la temperatura. Creo que hay un acuerdo que se está proyectando para el futuro. Se toman las voces de la experiencia, pero siempre pensando en cómo mejorar lo que hasta ahora nos llevó a estar en este proceso. Este proceso no es gratuito, este proceso surge por un descontento ciudadano, también por el sistema político imperante e impuesto por la Constitución del 80. Entonces, se recogen estas propuestas, como digo yo, más que las críticas, las propuestas y las mejoras que nosotros podamos hacer. ¿Pero cree que, por ejemplo, las palabras del exmandatario Ricardo Lagos incidieron, por ejemplo, en la postura del colectivo socialista? Bueno, eso habría que preguntárselo al colectivo socialista. ¿Ve un cambio diferente en ciertos colectivos? No, la disposición que ellos han manifestado ha sido permanente en el tiempo, siempre han estado con la postura de que fortalecer lo más posible esta Cámara de las Regiones y no sé si han tenido implicancia esas palabras, porque desde antes de escucharlas tenían una posición respecto de ello. Ahora vamos desglosando otro de los puntos que usted dice. Bueno, todavía estamos recogiendo las propuestas, viendo, usted hablaba, por ejemplo, de la elección de ciertas autoridades. Sí. Los representantes de la Cámara de las Regiones son elegidos 3 años después del presidente en nuestra propuesta y ellos también forman parte de las asambleas regionales. Entonces, por ejemplo, en esa función en específico hemos recibido críticas respecto de si es o no conveniente que estos representantes regionales formen, por una parte, sean miembros de la Cámara de las Regiones y por otro lado también de las asambleas regionales. Creemos que ahí podría darse la figura de asambleístas regionales de primera y de segunda categoría. Entonces, por ejemplo, eso es algo que nosotros, una crítica que podemos recoger. ¿Y qué otros puntos todavía están en discusión? Están en discusión también, por ejemplo, en materia de la ley de presupuesto. Yo creo que también vamos a discutir y vamos a ver cuál es la posición del Pleno respecto de qué propuesta es la que prevalece, si es la del presidente o la del anterior gobierno, por ejemplo, del anterior año. Esa es una discusión que vamos a tener que ver y medir cómo nos va con el Pleno. ¿Pero las normas respecto al Ejecutivo de este presidencialismo atenuado se mantendrían? Sí, las normas del presidencialismo atenuado se van a mantener, sí. Perfecto. Ahora, la revocación de mandato, ¿eso ya está establecido? La revocación de mandato es una temática que está viendo principalmente la Comisión 2. Todavía no llega con ese informe preciso al Pleno. Pero ustedes dialogan, por ejemplo, con las diferentes comisiones, porque claro, hay harto entrelazado con las diferentes comisiones. Forma de Estado una de ellas. Sí. Por eso yo he mencionado adelante, o sea, estamos recogiendo las miradas de forma de Estado, estamos también esperando las definiciones que se están dando en la Comisión 6, estamos también observando muy atentamente la discusión de la participación popular, ciudadana, indígena que están dándose en la Comisión 2 y en base a eso hemos dejado cláusulas abiertas para que después poder ir complementando con lo que se vayan resolviendo en esas comisiones en particular. Rosa, cuando se habla, por ejemplo, de aumentar las atribuciones de la Cámara de las Regiones, ¿eso implica que se va a parecer quizás más al Senado? No, en ningún caso, porque eso sí que no va a cambiar. Aquí el Senado, por ejemplo, tiene incidencia en iniciativa de ley que comienzan por la Cámara del Senado, la Cámara Alta, y en el acuerdo que nosotros tenemos, en ningún caso una ley va a comenzar ni terminar en la Cámara de las Regiones. Entonces, ahí ya hay una diferencia sustantiva, hay una diferencia también en la duración del cargo, que son 4 años, lo mismo que el Congreso de Diputadas y Diputados, la forma de elección, también en el límite de edad, porque, por ejemplo, hoy día hay un límite y nosotros no, eso cambia en la propuesta que estamos presentando. Entonces, ¿cuáles serían las atribuciones que estarían evaluando agregar? Para que pueda conocer tal vez más otras materias, aparte de las que se quedaron establecidas como leyes de acuerdo regional. Tal vez tener otras materias más dentro de ella y en las otras que estamos discutiendo en el segundo informe respecto de los temas de si va a tener o no
alguna atribución respecto de las acusaciones constitucionales, por ejemplo, si va a ser parte de la tramitación de los tratados internacionales. Cuando Gaspar Domínguez, vicepresidente, decía ayer en un punto de prensa que es altamente probable que los artículos o gran parte de los artículos vuelvan a la comisión, ¿usted también lo ve así? No, yo no creo que gran parte de los artículos vuelvan a la comisión, pero sí que artículos claves tengan que retroceder una casilla, como señalé yo. ¿Para qué? Para ser mejorados, por supuesto. Ya. Y sostiene que este acuerdo se mantendría hasta ahora. Sí. Ahora hablemos sobre otro tema, normas transitorias. Eso es algo que todavía está en discusión y es muy importante para la Comisión de Sistema Político porque una vez definido también tienen que ver cómo se va a hacer este avance hacia esta nueva Constitución si es que se llega a aprobar en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo debería ser el proceso de las normas transitorias? Sí, mira, hemos estado conversando respecto de cómo sería esta tramitación. En un principio se está hablando de que las comisiones temáticas puedan ir cada una de ellas elaborando las normas transitorias en base a los artículos ya aprobados o en base también a los informes que están ya entregados. Luego de ello se presentan ahí las iniciativas por tema y esto después se forma una comisión especial de disposiciones transitorias. Estamos viendo quiénes serían sus integrantes, cuáles serían los requisitos, estaría integrado o no por escaños reservados. Son discusiones que estamos viendo y que seguramente vamos a tener novedades en esta semana. También preguntarle por el tema de los tiempos. Queda un mes aproximadamente para que terminen los plenos, las votaciones en jornadas que han sido muy, muy intensas. Pero el hecho de que algunas normas quizás mañana retrocedan a la comisión, ¿le preocupa por el tiempo que hay? Mira, están hechos los cálculos para que nos podamos coincidir con el cronograma. Por lo tanto, está previsto que si se devuelven normas vamos a estar todavía dentro de los plazos para cumplir con este cronograma. Todavía no hay susto. Ya. Sí. Están para mañana, ¿hay algún mensaje también para la ciudadanía? ¿Lo ven con tranquilidad lo que puede pasar mañana en el Pleno? Sí, el mensaje sería que nos estamos tomando con mucha responsabilidad la definición del sistema político y por ello no podemos hacer votaciones a tontas y a locas. Es un trabajo serio, responsable, que recoge las críticas, que recoge también las propuestas que puedan venir desde la academia, desde las voces autorizadas. Y ello implica también que si nosotros vemos que hay ajustes que hacer, estamos a tiempo de poder hacerlo. Esto está pensado, como decía yo, para mucho tiempo, por lo tanto eso implica que los detalles los tengamos que afinar todo el tiempo que sea necesario. Para terminar, Rosa Catrileo, coordinadora de la comisión, ¿usted está a favor entonces de este bicameralismo simétrico con más atribuciones en la Cámara o no? Yo no represento una voz propia, yo estoy parte de un colectivo de pueblo originario y los pueblos originarios venimos de territorios fuera de la región metropolitana y por supuesto que queremos que el Estado regional quede fortalecido y con una Cámara de las regiones que también converse de buena manera con esa definición y eso implica que tenga más atribuciones también. Tenga más atribuciones, sí. Perfecto. Rosa Catrileo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y vamos a continuar revisando lo que ha pasado estas últimas jornadas con los plenos. Yo les decía que uno de ellos fue el de Sistema de Justicia que se vio ayer. Durante la jornada de este lunes, algunos artículos también fueron aprobados y van directamente al borrador de esta nueva Constitución. Por ejemplo, el tema de fin a los abogados integrantes. ¿Qué busca precisamente esto? Que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones no podrán ser integradas por personas que no tengan la calidad de juezas o jueces titulares, interinos, suplentes o subrogantes. Además, se estableció que los supremos durarán 14 años en sus cargos y ya tenemos reacciones en relación a eso. Durante esta mañana hubo un punto de prensa por parte de Ángela Vivanco, que es la ministra vocera de la Corte Suprema, así que pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Esa situación como está hoy genera la salida inmediata, una vez que se apruebe la Constitución, si es del caso en el plebiscito de salida, de más de 60 jueces. Algunos jueces de la instancia, varios ministros de las Cortes de Apelaciones y también ministros de la Corte Suprema. Desde el inicio de este proceso dijimos que cambios de esta especie requieren una necesaria gradualidad. Y hoy todavía no vemos si es efectivo que va a haber esa gradualidad, si va a haber disposiciones transitorias que solucionen este problema, pero pensamos que es una situación muy compleja para la Administración de Justicia.
Es importante recalcar que el tema de las normas transitorias es clave, define cómo se va a ir caminando con esta nueva constitución, si es que se va aprobando, y todavía no está definido. De hecho, hay una especie de debate todavía entre los convencionales para ver cómo se tiene que realizar estas normas transitorias, si es que cada comisión temática las va a recibir o si es que va a haber una subcomisión o comisión paralela a la armonización para ir viendo este tema. Otro de los temas que se vieron en este pleno fue la perspectiva interseccional y además la composición de este Consejo de Justicia, que ha generado diferentes reacciones, que estaría integrado por 17 personas, pese a que desde el Poder Judicial, la Comisión de Venecia, la Asociación de Magistrados y la Academia pedían que estuviera integrado por una mayoría de jueces. Eso no fue así y la composición quedó de la siguiente manera. Ponga atención en esto: 8 jueces electos por sus pares, 5 personas elegidas por el Congreso en base a ternas elaboradas por la alta dirección pública, 2 funcionarios del Sistema Nacional de Justicia electos por sus pares y 2 indígenas electos por los pueblos originarios. Además, se aprobó el acceso a la justicia intercultural. Además, el Pleno de la Convención aprobó que la Corte Suprema dirima impugnaciones de la justicia indígena. Vamos a profundizar sobre este tema, pero pasemos a escuchar primero las declaraciones del convencional Cristian Viera. No es que se haya limitado, sino que es una delegación a la ley, que es quien debe regular las reglas de competencia. Las reglas de competencia en general en los sistemas donde existe pluralismo jurídico, y que es lo que nosotros también hemos tenido a la vista, son reglas legales. Cuando nosotros establecemos, y eso lo dije al menos yo en mi discurso, cuando establecemos estas reglas en la Constitución, corremos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la petrificación, y eso nos da juego a la democracia del futuro. Por eso no todo tiene que estar en la Constitución. Tal vez ahí tenemos una confusión entre nosotras y nosotros, o tal vez todos los chilenos, que estamos esperando demasiado de la Constitución, en circunstancias que la Constitución lo que hace es habilitar el juego democrático sin establecer frenos, Ahora, Acuña, que es lo que Vanessa ocurre Jopé. actualmente. Claro, estamos viendo que el Pleno además rechazó la indicación liderada por el convencional Mauricio Daza de que los sistemas de justicia indígena solo conocerán de aquellas materias que la ley establezca expresamente y en ningún caso podrán conocer de asuntos penales. Sigamos escuchando más declaraciones. Al establecer que la Corte Suprema es el máximo tribunal que va a conocer, digamos, de todo el camino que lleven adelante, ya sean la justicia intercultural o los casos que se den dentro del Sistema Nacional de Justicia, estamos estableciendo que hay un sistema único. ¿Ya? Y esto creo que viene también a poner paños fríos sobre una discusión en la que efectivamente en nuestro país no se había dado antes, existe mucho desconocimiento, pero reconocer que existen otros países donde este sistema se da perfectamente, como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, y también considerando países latinoamericanos que recientemente lo han implementado, efectivamente Bolivia, Ecuador, pero también viendo que son sistemas que en el mundo en general funcionan y que no significa lo que acá se ha tratado de decir, que vamos a tener 10, 11 tipos de justicia, 11 tipos de tribunales distintos, que todos los pueblos van a tener una justicia diferente. Eso no es verdad, no es real, y hoy se establece una norma que precisamente le pone término, establece dónde va a terminar el procedimiento intercultural, de justicia intercultural, sin perjuicio de que efectivamente lo que los pueblos han señalado es que debe existir una ley que regule el detalle de cómo se va a llevar a cabo, y además que debe someterse a una consulta indígena cuando esto sea efectivo. Sí, los detalles de esto también se tienen que ir revisando nuevamente en la comisión y en los plenos. Escuchábamos recién a Vanessa Jopé, que es una de las coordinadoras de esta comisión de sistema de justicia. El jueves 14 continúa el debate, quiero decir, respecto a estas normas de sistema de justicia, en una semana que ya les comentaba es clave y que vamos a seguir muy de cerca desde Convención Constitucional. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos mañana a las 3:30 de la tarde.